Vamos ahora, esta noche tan hermosa que el Señor nos ha dado. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu misericordia y este privilegio que tenemos de estar acá, Señor, para edificarnos unos a otros por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, danos, Señor, un entendimiento para que podamos, Señor, entenderla y sobre todo, Señor, para que se haga vida en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor, en esta noche, que fluya la enseñanza, Padre, y que una unción de enseñanza y de aprendizaje venga para cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permite que ninguna palabra caiga a tierra, sino nosotros, Señor, al entenderla, podamos ser receptores de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que por esta palabra crezcamos en todos los aspectos, en todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos con el tema de la apostasía. Está en la página de la iglesia. Si usted no tiene el tema, todos estos temas de martes, por cuanto son doctrinales, están escritos para nuestro estudio. Usted los puede descargar, imprimir y poder incluso anotar ahí si quiere hacer sus anotaciones. Ya está subido en la página de la iglesia en Facebook. Igualmente lo hemos enviado al grupo de contactos de la iglesia para que podamos tenerlo. Creo que hoy tal vez voy a darle finalizar esta parte del tema. Y el día sábado, hermanos, a las 4 de la tarde les quiero convocar a esta primera Santa Cena mensual para todos los que están activos sirviendo y aquellos que van a servir. A partir del 9 de octubre tenemos nuestro primer discipulado de alabanza también a las 4 de la tarde, y entonces estamos ya por iniciar. Algo que también vamos a empezar este sábado, si Dios lo permite, para los que se registraron para las clases de teclado, ¿verdad? Tenemos dos grupos ahí en dos horarios, de 1 y 2 de la tarde. Va a estar un hermano acá. Si podemos empezar este sábado, lo vamos a hacer. Y también vamos dado que tenemos, gracias a Dios, otra batería ahí disponible para aprender batería, entonces vamos a que otros se puedan registrar también para tocar batería. Entonces sí, ahí sí vamos a ir incluyendo otros más. Y esto va abierto para hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, de 0 a 99 años. Amén. Esto va a estar abierto para este tiempo. Yo creo que nos vamos a llevar grandes sorpresas de lo que el Señor va a hacer. Amén. Entonces entremos acá, por favor. Apostasía, vimos que la palabra apostasía, la palabra 646, dice que es deserción de la verdad. O apostatar, también viene de la palabra apostación, que es algo separador. De ahí que aquello que nos separa del Señor en un momento determinado puede dar lugar a la apostasía. También habla de divorcio o carta de divorcio. Entonces a mí esto me llamó la atención porque obviamente el divorcio es el rompimiento de un pacto, de un compromiso. Entonces cuando la apostasía lo que lleva es a romper ese compromiso nuestro con el Señor, ¿verdad? De estar comprometidos con Él, ¿verdad? Recuerde que unos están los que apoyan y están los comprometidos, ¿verdad? Y obviamente usted ya sabe eso, que antes de las bodas está el tiempo de compromiso, ¿verdad? Donde dice, se comprometieron porque ya se van a casar. Entonces como que la etapa propiamente de la falta de compromiso llega justo antes de las bodas, tomando en cuenta esa etapa como una carta de divorcio. Ahora, la apostasía es un proceso de involución. Eso lo mencionamos el martes pasado, que implica una posición a la que se puede caer poco a poco, paulatinamente. Y yo le puse acá, podría ser un enfriamiento espiritual. Y eso cada uno de nosotros pues tiene la posibilidad no de ver a otros, porque para ver a otros perdemos el tiempo en vernos a nosotros mismos, en darnos cuenta, por ejemplo, cuáles podían ser los síntomas que se empiezan a reflejar en nosotros, que dan a evidencia o reflejan
un enfriamiento espiritual. Quizá menguar en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo con Dios, que dejemos de interesarnos por la palabra, por la lectura y estudio de la palabra, por oír la palabra, también por congregarse. Entonces eso de alguna manera, y hoy sabemos, hermano, no hay que hacer mayor investigación para darse cuenta de que un gran o alto porcentaje del pueblo de Dios, del pueblo de la iglesia cristiana en diferentes lugares, misiones, congregaciones, ha entrado o ha caído en un enfriamiento espiritual. Entonces eso también evidencia que el tiempo es final, pero lo que nosotros tendríamos que pelear o batallar es para no caer también en esto. Y si en un momento determinado hemos notado esto, como dice la palabra, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces eso definitivamente, y si nos dice levántate, o sea, a alguien que no se puede levantar nunca le diríamos levántate, pero si la palabra dice levántate tú que duermes, quiere decir que el adormecimiento le llevó a acomodarse, pero a enfriarse. Y ese levantar tiene que hacer algo, como obviamente usted lo hace cuando tiene que levantarse en lo físico. La apostasía, hoy vamos a ver, vimos la apostasía reversible, como la del apóstol Pedro, como la del pródigo que se va de la casa pero regresa. Y por ende no podemos nosotros estar en un círculo no virtuoso, sino en un círculo de que me acerco, me alejo, me acerco, me alejo. Es decir, como que fuéramos la parábola del pródigo, pero varias veces, ¿verdad? O sea, no podríamos caer en eso, porque en un momento determinado, al final, Cristo viene pronto y pudiésemos estar alejados en ese momento. Pero hoy vamos a ver la apostasía aparente. No es de que sea aparentemente apostasía, pero le voy a leer algo. Esto es bien importante. Cuando entré a considerar el tema, porque uno dice apostasía aparente o aparente apostasía, dice, pues aparenta, pero la apariencia engaña. Sin embargo, al entrar en el estudio y consideración de lo que representa esta apostasía, es peligrosa, bien peligrosa, bueno, de hecho todas, pero dice acá que son los que vienen perdidos de la preexistencia. Dice, pero están dentro de la iglesia sin haber reconocido a Jesucristo. Eso es tremendo. Mire qué interesante. Forman parte de la iglesia, tal vez no podría ser que en el mejor de los casos, tal vez, bueno, congregada, o que de alguna manera a alguien le preguntan que ya no pertenece o ya no tiene sentido de pertenencia a una casa espiritual, pero que si le preguntan qué religión tiene, seguramente no va a mencionar otra. No, yo soy parte de la iglesia cristiana o formo parte de la iglesia cristiana. Entonces dice que vienen perdidos desde la preexistencia, están dentro de la iglesia sin haber reconocido a Jesucristo, sino solo usan a la iglesia para propósitos personales que no tienen nada que ver con el evangelio y la sana doctrina. Pero luego se apartan y nunca más regresan porque no conocieron al Señor. Yo le puse aquí, no nacieron de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, o sea, no fueron resucitados. Y entonces, recuerda que al que le dicen despiértate tú que duermes, no está muerto, porque está entre los muertos, pero él fue resucitado, nació de nuevo, pero seguramente cayó en un enfriamiento espiritual, en un sueño espiritual. Pero aquí en esto está hablando precisamente de los que no han nacido de nuevo, es decir, no conocieron al Señor. Ahora, vienen a la iglesia, por ejemplo, como podríamos decir, por propósitos o, diría yo, tal vez beneficios personales. Por ejemplo, yo les digo que de verdad, si se pudiera, y hacemos un anuncio que vamos a orar por que vengan a la iglesia todos los que están enfermos de COVID, por ejemplo, y hay un hermano dentro de la iglesia o unos que tienen la unción para sanar sobre el COVID. ¿Cuántos vendrían? Solo ese día, seguro. Sea porque se sanen, ya no vienen porque vinieron justo por eso. Y si no sanan ese día, pues menos se van hablando, porque dicen, no, me dijeron que me iban a sanar y nada, ¿verdad? A mí me dijeron que el Señor me iba a dar trabajo tan pronto fuera a la iglesia y no pasó nada. O si lo encuentro,
o quizá la recuperación de algo perdido. Por ejemplo, en este año de la recuperación, mira, da la iglesia, hombre, tal vez ahí Dios hace un milagro en tu vida y recuperas tu trabajo, tu empresa. Entonces, y quizás se acercan, pero no hay nada, o sea, una comunión, una relación personal con Dios, porque su búsqueda está basada en un interés o propósito personal, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Eso es más o menos como, por ejemplo, perdón, la redundancia, pero tal vez haya un caso particular, ¿verdad? Ese es el ejemplo que se me viene, entonces se lo voy a poner. Digamos, si hay una joven señorita que tiene a alguien que la está cotejando, enamorando, pero no es cristiano. Y resulta ser de que la mamá o el papá le dicen, no, no te conviene porque él no es cristiano. Ahora, si empieza a ir a la iglesia, entonces pues puede ser que te damos permiso. Mira, fíjate que dice mi mamá, que mi papá, que si vas a la iglesia, no, decirle que me aparten lugar, el domingo quiero ir. Pero hay 2 cultos, a los 2 voy a ir de una vez. Mira, que empieza a buscar, porque sí, parece que se quiere convertir de un solo. Y eso no, mire, tal vez el Señor haga la obra, pues porque tanto oír la palabra algo le haga. Pero puede hacer que si pasa un mes y no le dan la respuesta que sí, no dice que sigas un año más, no, se va. O puede ser que en un momento determinado sea el caso de una persona que yo conocí en un trabajo. Es una señora que era vendedora de varios productos y llegaba a la empresa, me decía, mire, yo estoy bien frustrada porque me casé con alguien en la iglesia, uno de los que servían, y solo me casé y ya no quiso seguir al Señor, se apartó de una vez, y por ende se había destruido ese matrimonio. Entonces, por mencionar ejemplos, ¿verdad? Y eso es bien interesante. Mire aquí está algo bien interesante. Mire, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, 18 al 19, dice, vamos a ver del 18 varios versículos. Hijitos, esta es la última hora, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces, mire qué interesante, habla del anticristo, o sea, como en singular, pero luego dice muchos, ahora han surgido muchos anticristos. Y eso, o sea, y aquí está hablando ya no del anticristo como personaje, sino del mover de un espíritu del anticristo metido en personas, en gentes como anticristos. Y usted sabe que Cristo es el ungido, o sea, aquí diría anti es opuesto o en contra de. Y aquí puede notar algo bien importante que dice, aquí está la palabra anticristo, dice contra de Cristo o en lugar de Cristo, que se opone a Cristo. Y si Cristo es el ungido, fue ungido, es decir, alguien que se opone a la unción. Y en el contexto vamos a darnos cuenta que, hermano, la palabra dice que la unción va a podrir todo yugo, y que nosotros necesitamos la unción de Dios para vivir, para caminar, para avanzar, para dar la talla, en otras palabras. Pero ahí vamos a darnos cuenta que el legalismo, de cierta manera, y aquí los que practican o están en la falsa o aparente apostasía, de alguna manera pues son anti-unción, por decirlo así. Entonces, esta palabra anti, opuesto o sustitución, mire, la palabra 473, como esta palabra anticristo es una palabra compuesta, es anticristo o contra Cristo o que se opone a Cristo. Entonces, también viene en la 473 de la concordancia Strong, anti o opuesto o sustitución. Es decir, bien interesante, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos la unción del Señor, hermano, en nuestra vida, en los cultos. Si no tenemos la unción, posiblemente vamos a traer una sustitución de la unción. Entonces, los sustitutos, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia, y esto es bien delicado, pierde la unción, cuando nosotros perdemos la unción,
podemos buscar una sustitución. Entonces nos puede pasar, por ejemplo, recuerdo bien un pastor diciéndole al que estaba ministrando la alabanza: hermano, por favor, no me cantes de esos coros tan solemnes que duermen a la gente. Cántame de aquellos que los mantienen bien despiertos, así bien avivados, para que cuando yo entre a predicar, todos estén en la euforia. Entonces ahí, mire, él estaba trayendo una sustitución a que si está el fluir del Espíritu Santo, nosotros vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, y no va a haber un sueño o algo así como que uno, o sea, como que esté más quedito, así como que casi adormeciéndose. Entonces eso es bien delicado, ¿verdad? Y eso es lo que hace de alguna manera esta obra, por decirlo así, de anticristo o antiunción. Y en lugar de, y también habla en lugar de, y la 55:47, que es Cristo, que quiere decir ungido. Ahora, aquí hay algo bien interesante que encontré en el diccionario Vine, y dice que significa, Cristo significa, o el ungido, pero significa que Él mora en los creyentes, moldea su carácter de ellos en conformidad a su semejanza. Tal vez, hermano Julio, ahí tenemos unas citas que me podría asistir, tiene micrófono ahí. Romanos capítulo 8, verso 10. ¿Ya? Y si alguien tiene ahí, que me ayude también con las lecturas de Gálatas 2:20. Entonces, aquí lo que da a entender es que realmente el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Él entra y Él es el que viene a hacer una obra, a moldearnos. Pero lo contrario sería que nosotros mismos estemos buscando ser como unos anticristos o antiunción, es decir, buscando que de alguna manera haya exteriormente una apariencia, pero no hay una esencia. O sea, hay forma o externa o apariencia, pero no hay esencia. Y eso es lo que únicamente hace el Señor Jesucristo habitando en nosotros, y también el Espíritu Santo. O sea, todo eso es anticristo, por decirlo así. ¿Lo tiene, hermano? Leámoslo, por favor. Romanos 8:10 dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Mire que si es que Cristo, dice, mora dentro de nosotros. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y ahí podemos ver varios. Es decir, mire, la palabra acá viene de Cristo, que la palabra 55:47. Cristo viene de la 55:48, crio, que es ungir o consagrar a un oficio o servicio. Entonces, como que, no sé si usted ha tenido algún recipiente de algo que es así, pero de un perfume, por ejemplo, que tal vez se le queda vacío el frasco o lo que sea, y usted quiere utilizarlo para otra cosa, pero el olor, ¿verdad?, el aroma que tiene es tan fuerte que dice no se puede usar para otra cosa, porque siempre le queda allí. Entonces a mí me llamó la atención, porque cuando Cristo mora en nosotros, y esto es lo que tenemos que buscar, que Él habite en nosotros, porque si no, hermano, estaríamos cayendo en lo anticristo. Decir como que si Cristo está dentro de mí, entonces Él de alguna manera, como decía el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y eso es maravilloso, porque entonces podríamos decir que cada vez que tú recibes la palabra, lo que está alimentando es al ungido, al Cristo que se está formando dentro de ti y está moldeando todo tu ser. Pero va a venir, como empiezan a ver los frutos, hermano, de que Él mora en nosotros, y le van a decir a usted: ala, cómo ha cambiado de fe, usted sí es buena cristiana, ¿verdad? Usted sí tiene fuerza de voluntad. Si yo me acuerdo cómo le hizo para cambiar ese carácter.
Y usted no va a caer en ese anticristo también que le está hablando, en decirle, es que mira que este año sí me he esforzado, usted viera que hoy sí me lo propuse, mire, fuerza de voluntad, y uno cuando se lo propone lo logra. No, porque entonces le está quitando la gloria a Cristo, que es que mora en usted y le está haciendo diferente. Amén. Entonces, bien interesante esto. En el contexto, miren lo que dice aquí en el contexto, en el verso 19. En el 18 habla de muchos anticristos, es decir, muchos antiunción. Hermano amado, vengamos a buscar siempre la unción del Señor en nuestra vida. Amén. Que la unción te habilite para hacer las cosas, te habilite para la palabra, hermano. Es que eso es hermoso. Que le venga usted ha tenido experiencias con la unción del Señor en su vida. Qué rico, hermano, es hacer las cosas bajo la unción del Señor. Hasta para comer necesitamos la unción, que fluya usted ahí, ¿verdad? Pero si no tiene la unción, ¿y qué vamos a comer? Ay, no, eso no. Pero cuando está fluyendo, olvídese, ¿verdad? Es todo terreno. Entonces, esto es bien interesante. Para trabajar, incluso necesitamos esa unción. No cae uno en monotonía, en rutina. En la iglesia, aún para servir, hermanos, servir sin la unción, hermano, es que eso es lo que hace la diferencia. En la alabanza, en el piano, en los instrumentos, amados, busca la unción del Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad? Van a pasar cosas, van a suceder cosas, pero cuando nosotros dejamos eso, y para que eso fluya en nosotros, Cristo debe habitar en ti, el ungido. Porque eso como que te habilita, te consagra, te dedica a un oficio, a un uso exclusivo. Porque lo contrario sería como ser que el espíritu del anticristo, que Jehová lo reprenda, se esté moviendo, es decir, oponiéndose a la unción. Ahora, en el contexto que es bien interesante, porque dice, mire, el verso 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Note esto, o sea, está la congregación, la iglesia. Aquí note usted, porque esto es apostasía. O sea, lo que se habla del verso 18 es antiunción. Entonces, el que se queda sin la unción, sin el ungido, entonces en un momento determinado, tal vez solo lo mantiene el esfuerzo humano. Ay, no, si ya me aburrí de ser cristiano, verdad que ya mucho aguantarles. Como me dijo alguien en una oportunidad, ya me cansé de que siempre la gente me la esté haciendo. Yo ya no voy a ser cristiano y ahorita me voy a apartar y me voy a cobrar todo lo que me han hecho. Seguramente, tal vez era de aquellos que le hacían algo y decía, solo porque soy cristiano me lo aguanto, si no, yo saber qué le haría ahorita. Pero tengo que seguir aguantándome como los cristianos. Y seguía hasta el punto que en un momento determinado dijo, ya no. Entonces dice, salieron de nosotros, pero no, en realidad no eran de nosotros. Note qué pasa con los que se van. Y aquí está hablando de una aparente apostasía, o apostasía aparente. ¿Por qué? Sí, pero si bien como cantaba. Sí, no, mire, pero si el hermano estaba sirviendo ayer, o la hermana. Y no, pues no puede ser que ya no, que salió de nosotros. Sí, dice que no. Mire, que por cualquier parecido no es simple coincidencia. Hermano, pero el hermano, sí, se salió del grupo de servidores. Se salió del grupo, del chat de la iglesia. De veras, no cambió de teléfono, no. Dice que lo que va a cambiar es saber, ¿verdad? Saber a para de sufrir. Saber a dónde va. No, salieron de nosotros. Entonces, ¿dónde estaban? Dentro, con. Sí, hermano. Salieron, es que aquí es donde, ese es el asunto. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, oiga, o sea, el que es de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, la diferencia es permanecer con nosotros. O sea, los que salieron, pero que no eran de nosotros, no habían permanecido con nosotros. Porque dice, si habría sido de nosotros, una de las características que nos va a identificar a nosotros para ser parte dentro de la congregación que el Señor nos ha dado es permanecer con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifieste que no todos
son de nosotros. Yo le voy a decir algo acá muy puntual para toda persona. Oiga bien, toda persona o familia que se acerque a la congregación, recibámoslos con amor. Démosles comunión, extendámosle la diestra de bienvenida y bienvenido a esta casa en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo trato de hacer, pero a veces uno trate a uno atiende a uno y desatiende a otros. Pero ayúdeme usted con eso, porque eso lo necesitan para que tengamos una integración dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Pero cuando alguien en un momento determinado, sin ser guiado por el Espíritu Santo, desecha el estar contigo, o incluso tal vez yo le informe, hermanos, fíjese que tal hermano no persevera más. Usted podía simple y sencillamente el renunciar, por decir algo, a una casa o esta casa espiritual, está renunciando a usted también. Si usted se lo encuentra o le encuentra quizá cierto tiempo, hermana, ¿cómo le extrañamos en la iglesia? No. Si eso no se tomó en cuenta en el momento de que se perdió o se desechó o se menospreció la comunión que se pudo tener. Pensando hermano en estas cosas. Ahora, notemos aquí algo. La palabra salieron de nosotros. Esta es la palabra exergomai, que quiere decir escapar o apartar, que quiere decir ir afuera o adelante. Mire, ir afuera o adelante. Mire, hermano, de verdad esto es bien delicado, porque sobre todo a veces, yo no sé si le pasa a nuestro apóstol, ¿va? O tal vez a él no, porque tal vez porque la gente no llegue directamente con él, pero puede ser que le digan, no, hermano, fíjese que yo me voy a congregar allá en la iglesia, una que está para irle por la colonia, que también tiene la aguilita ahí, el logo, deben de ser. O puede ser que tal vez en nuestro caso, ¿cómo hago yo si alguien me dice, pastor, fíjese que no me voy a ir a la zona 5 allá a congregar, allá está mejor allá? Pero esa palabra salir, que es apostasía, tiene que ver con apostasía, es salir, ir afuera. O sea, en algo, y usted lo puede notar, tal vez conoce casos de personas que se quedaron como en el aire, ir afuera, salieron, pero no tenían pertenencia a ningún sitio, no tenían una identidad, o sea, se quedan como en el aire. Le voy a poner este ejemplo. Eso es más o menos como cuando uno tal vez está trabajando en un lugar, sale de ese lugar, pero no tiene absolutamente ni otro lugar ni un proyecto que hacer. O sea, a ver qué pasa. Se queda, en otras palabras, a la deriva. Entonces dice, o ir afuera o adelante. Mire qué interesante. También esta palabra, el BDB, que es el diccionario BDB, dice que esta palabra salieron de nosotros, quiere decir dejar un lugar por su propia voluntad. Mire qué interesante, qué hermoso es. Mire, les amo, de verdad, con todo mi corazón, amo la zona 18. Amo este lugar, hermanos, de verdad. Es que tengo mi familia hasta acá, la familia de la fe. Y mire, sería algo muy duro. Lo pongo bajo cobertura apostólica si el Espíritu Santo o mi apóstol viene y dice, mira, fíjate que tengo planes para vos. ¿Qué vas a hacer? Te quiero enviar a pastorear allá. ¿Dónde? Al África. Dios mío, ¿y qué comen? Para empezar, ni hablan tu idioma, y las costumbres otras, y los alimentos, la forma de alimentar otra. Y entonces eso es un cambio bien radical, que uno solamente si es obediente y verdaderamente el Espíritu Santo lo está guiando, uno tiene que sujetarse, aunque realmente sus sentimientos o emociones vayan por otro lado. Ahora, acá el asunto es que la apostasía dice que tiene que ver con dejar un lugar por su propia voluntad, no por guianza, no por dirección, no por voluntad divina. Eso es terrible. Ahora, la palabra aquí también es descender.
Y bien, la otra palabra, porque hay dos palabras claves en este versículo, en este contexto, y también salieron de nosotros, y la otra es permanecido con nosotros. Y la palabra permanecer o permanecido es la palabra griega meno o meno, que quiere decir esperar, durar, morar, vivir. Entonces es bien interesante cuando uno llega a vivir. Por ejemplo, usted llega a una casa de visita y ¿qué pasa de luego? Usted no se queda a vivir ahí, ¿va? Los que lo reciben a uno y ya hacia los 2 días. ¿Y cuántos días se vino a quedar? Pues no estoy pensando a ver si me quedo a vivir aquí. Yo le aseguro que por más que lo quieran a uno, le dicen, mire, fíjese que no, ya por favor, mire, ya si se puede regresar a su casa. Porque usted llega a una casa de visita, ¿verdad? Pero, y usted sabe que obviamente que la casa esté bonita y lo que sea, usted se tiene que ir a su casa, ¿verdad? Entonces, pero y usted cuando llega, sale y va porque usted no permanece ahí o no pertenece. Pero esto vivir nos habla de una casa ya de permanencia. Mire qué interesante, por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no les hubiese costado. Mire, ay, santo Dios. Yo recuerdo cuando una oportunidad el Señor nos llevó antes del pastorado con mi esposa, solo estaba Nehemías en ese tiempo, la iglesia donde nos congregábamos. Yo invité a mis pastores a la casa a llegar y ya que no sabía ni cómo entrar, le dice, pastor, lo que pasa. Y que sí me dijo, mire que en una oportunidad el Señor nos movió a nosotros. Pastor, de eso le quiero hablar yo a usted. Le dije, ¿de veras? Sí, ore por nosotros. Fíjese que nos vamos a trasladar de allá, de carretera a San Juan Zacatepec, que es donde vivíamos, a la zona 6. Mire, y de verdad que casi lloramos al salir de la congregación. Nos paramos enfrente, hace años ya. Y le aseguro que puedo llegar. Una vez pasamos por ahí cerca donde nuestros pastores, ¿y qué pasó? A almorzar a la casa, hicieron no sé cuántas, hicieron un banquete por nosotros, porque llegamos bien y nos fuimos bien. Ese día nos pasaron al frente, hermanos, todos a abrazarnos. Hermanos, los amamos tanto, sí, nosotros también. Si dependiera de nuestros sentimientos, nos quedamos acá todo el tiempo. Pero el Señor nos está moviendo, ¿y qué podemos hacer? Entonces vino nuestro pastor y los enviamos con bendición. Y yo estoy seguro que eso a nosotros nos ha representado bendición. Yo he pasado esas transiciones. O sea, salí de ahí y era de ahí, pero tuve un tiempo, un éxodo. Y eso ya cuando uno vive, eso duele. Pero si salieron de nosotros, si no eran de nosotros, hermano, ¿verdad? Es como que alguien lo llegue a visitar y usted, ¿qué le pasa? Ay, es que yo pensé que se habían ido a vivir de una vez y se fue. No, y llegó y se tenía que ir. Pero si ya pertenece, hermano, eso duele. Y casi esos movimientos, cuando son del Señor, sí duelen, pero vale la pena. Eso es lo que nos pasó a nosotros tal vez hace 8 años, cuando inició Sol de Justicia. Ese proceso, hermano, como yo le dije esa vez al que era mi pastor, le dije, hermano, realmente solo porque es de Dios he hecho esto, porque si no fuese de Él, yo no lo hago, hermano, porque es muy sacrificado cuando uno quiere obedecer al Espíritu antes que a sus emociones. ¿Por qué? Porque digo yo, lo que dice acá este BDB, dejar un lugar por su propia voluntad, ¿verdad? Esta situación de estos representan un peligro para la iglesia. Mire qué interesante. ¿Por qué? Mire que aquí están de los que está hablando. Gálatas capítulo. Aquí estamos hablando, hermano, de los que salieron de nosotros y no eran de nosotros. Ahora, representan un peligro para la iglesia. Esta apostasía aparente. Y habla de falsos hermanos. Note esto, hermano. Aquí esto es tremendo. Tenemos, ¿cómo identificamos un verdadero? Pero la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Así dijo el Señor. Todo árbol bueno da buenos frutos,
Pero note aquí que es el peligro de los falsos hermanos. O sea, que ahora note esto, Gálatas capítulo 2, verso 3 al 5, la Biblia Martín Nieto dice: pues ni Tito, mi compañero, que era griego, fue obligado a circuncidarse. Noten el contexto que leímos, anticristos. O sea, los falsos hermanos tienen un espíritu de anticristo o antiunción. Es decir, que se van a fijar más en lo exterior suyo que en la obra que Cristo o el Espíritu Santo esté haciendo dentro de usted. ¿Sí? Entonces dice Gálatas capítulo 2 verso 3: pues ni Tito, mi compañero que era griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de que esos falsos hermanos, ojo con esto, intrusos, se habían infiltrado entre nosotros. Mire qué interesante. No, por favor, eso sí le voy a pedir a usted. No vaya, hermano, usted se me hace que es un falso hermano. Reprendemos, hermano. Porque obviamente tampoco tendríamos que hablar del tema de los verdaderos y falsos hermanos. Porque no te dice, si habían infiltrado entre nosotros, o sea, estaban dentro de la iglesia, pero note, para espiar. Así me contaron cuando nosotros estaba la iglesia en el Atlántico, ¿se recuerda? Que dice que nos enviaban espías a espiar la libertad que teníamos en Cristo. No, es que había gente, ¿ves? Que Dios nos ayude, de que estaba pasando algo tremendo ahí. Estaba llegando mucha gente de otras iglesias, o sea, estamos ahí con nosotros, se estaba llenando, pero iban llegando de otros lados. Y nosotros no estamos yendo a traer a nadie, pues están llegando. Entonces se enviaban líderes, dice, a ver, a espiar. Señor bendito. Algo que Jehová reprenda al enemigo, hermano, porque también ahí, o sea, estaba pasando, no con nosotros, pero bueno, el tema no es ese. Dice, a pesar de que esos falsos hermanos intrusos se habían infiltrado entre nosotros para espiar, para investigar. O sea, miren, los falsos hermanos te van a buscar investigar, no, para ver en qué estés fallando, para ver, incluso para ver qué pecado estés cometiendo, pero nunca con el propósito de edificarte, sino de destruir. Es que es bien tremendo. Dice, note esto, se habían infiltrado para espiar o investigar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos esclavos de la ley. Mire qué terrible, tremendo esto. Pero ni por un momento les prestamos sumisión para que la verdad del evangelio persevere entre vosotros. Y aquí le puse un contexto, Hechos capítulo 15. Tal vez hermano Julio puede leer Hechos 15:1. Aquí lo vi interesante. Dice que los falsos hermanos, o sea, que los iban a llevar a ellos a dejar la gracia y a buscar la ley. Entonces esto es bien delicado. Mire hermano, yo no sé si usted está preparado, pero yo considero que estoy preparado para cualquiera falso hermano, falso profeta, falso ministro y todo, que quiera atentar no contra mí, sino con la obra de Cristo dentro de mí. ¿Ama usted la obra de Cristo dentro de usted? Cristo está en usted, el Espíritu Santo está en usted, y la buena obra que Él empezó en su vida la va a terminar en el nombre poderoso de Jesús. Y no es una obra mediocre, es una obra perfecta, hermano, que vale la pena esperar, porque esa obra nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Eso es así, hermano. ¿Cuánto le dan gracias a Él por estar dentro de su vida? Porque el ungido de Dios, porque el Cristo de la gloria diga, yo quiero habitar dentro de ti. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, mira, si habían llegado falsos hermanos
eran de los judíos. Y Hechos capítulo 15, lo vamos a leer ahorita, hermano, ahorita se lo digo. Dice, habían llegado para espiar, para investigar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen libertad en Cristo Jesús? No pierdas esa libertad. Danza delante de su presencia, regocíjate delante de su presencia. Aunque, y ten cuidado cuando se acerque, hermano. Yo pienso que usted, antes de tanto expresar su libertad, se debía preocupar más por dar frutos. Fíjese, porque yo he visto las carnalidades que usted tiene, y en lugar de estar levantando las manos y adorando, se había de arrepentir de sus pecados. ¿Qué le diría usted a alguien así? Puede ser que llegue y le van a llegar así con machete corvo, dicen así, para ver si le vuelan la cabeza de una vez. ¿Qué diría usted ante eso? Sí, hermano, tiene razón, la verdad que pues yo no soy perfecto y estoy ahí. Sí, la próxima vez ya mejor ni dance, ¿oye? ¿Qué le haría? ¿Qué le diría? Porque esto que les pasaba a ellos sigue pasando. ¿Sabe? Cuando alguien se ha acercado a mí y no viene con intención de edificarme, le pongo trabajo. ¿Quieres que alcance la estatura del león? Perfecto. Desde ahora en adelante tienes que estar orando por mí, ¿oíste? Mejor si empiezas a ayunar. Si me querés ver más santo, hace algo. Y no vengas a criticarme ni a menospreciar, porque el que empezó la buena obra en mí no es ningún hombre, se llama Cristo, y se lo empezó en mí cuando yo era un perdido, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Él tuvo misericordia de mí y me alcanzó y me sacó del lodo y me trasladó a la luz admirable. Y Cristo Jesús, ahora que soy su hijo, ¿cuánto más no lo va a hacer? Dice que a esos habían llegado. Incluso esto tenemos que aprenderlo para los nuevos creyentes, porque, hermano, no faltará, un intruso que vaya a querer echar a perder la buena obra que Cristo ha hecho. De verdad, eso puede pasar. ¿Qué dice, qué dice Hechos capítulo 15? Amén. Dice, algunos habían bajado de Jerusalén y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Era, creo que la iglesia, en el contexto de la iglesia de Antioquía, una iglesia de gentiles, no de judíos. Y entonces ahí en el capítulo 15 se da uno cuenta que algunos habían salido de Jerusalén y vamos a ver los nuevos creyentes. ¿Sabe cómo es esto? Eso es como que algunos de aquí, que no sean enviados, aparecen por Zipacate o por otro lado. Hermanos, fíjese que a partir de ahora, ¿verdad?, las hermanas sí tienen que usar velo, pero lo van a usar en todo el culto y cuando estén en la cocina también, porque es que si no se quedan sin cobertura. ¿Sí? Entonces, y otras cosas más que pueden ser legalismos o pueden ser doctrina de hombres o más doctrina de demonios, trasladándole a la iglesia. Y aquí dice que ellos se habían levantado de Jerusalén y les dijeron: no, ustedes son gentiles, ya tienen a Cristo, pero si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Es decir, si ustedes no guardan la ley. Y usted dice en la Biblia que los que tratan de justificarse por la ley, de la gracia, han caído. Y en el contexto que vimos, ¿cómo les llaman? Ahora nos hemos dado cuenta que es la última hora, dice el apóstol Juan, porque está el anticristo y han surgido muchos anticristos o antiunción. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Si usted mira a alguien en la carne o que sea, Padre, dale la unción de tu Santo Espíritu para que pueda honrarte, Señor, para que pueda santificarse, Señor. En lugar de que de alguna manera, porque lo que estos falsos hermanos estaban haciendo era hacer que estas personas que habían empezado en la gracia o en el Espíritu terminaran en la carne, es decir, lo que le dicen a los Gálatas. Judas Judas es un personaje que está en el como ejemplo de los que cayeron en apostasía. Dice Juan 17:12, eso vamos a leerlo. Ahorita vamos a entrar ahí, a ver, interesante. Judas caminó con Jesús. Tal vez me puede leer Juan 17:12, hermano Julio, por favor. Judas caminó con Jesús. Eso está escrito, es lo que se escribió aquí en el tema.
lo siguió como todos los discípulos. Actuó como ellos, pero nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Nunca creyó realmente en Jesucristo. Tampoco lo reconoció como Señor, sino solo como Maestro. Qué interesante. Le gustaba la enseñanza, la forma magistral del Señor Jesús. Reconocía esa unción, pero nunca se sujetó, reconoció la autoridad de Él como su Señor. Nunca permitió el señorío de Cristo en su vida. Hermano, y nosotros necesitamos que Él no sea solo nuestro Maestro, sino nuestro Señor también. Es decir, reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Amén. Leamos Juan 17:12, por favor. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliese toda la escritura. Amén, gracias. Ahora vamos a ver la apostasía irreversible. Es decir, aquí, hermano, ya no hay como solución, por decir algo. Y esto es delicado hoy en día. ¿Cómo sabemos que alguien está en una aparente apostasía o está en una apostasía reversible si el tiempo es final? Entonces esto es bien delicado, hermano. Sigamos orando por aquellos que se han alejado, porque ese alejamiento, ese enfriamiento espiritual puede ser que los esté conduciendo a algo irreversible. Aquí está escrito, dice, es el estado final de los que conocieron al Señor, pero no fueron libres. Tuvieron la oportunidad de ser salvos, pero se apartaron del camino y devolvieron la salvación. Se deleitan pecando deliberadamente y nunca se arrepienten. Es decir, hermano, yo sé que todos pecamos, pero el punto es, si llega al punto de ser deliberadamente, ¿qué me importa? No, hombre, ¿qué me importa si al final nadie es perfecto? Todos le fallamos a Dios. Yo no sé, si usted peca, bueno, sí peca, pero lo que no sé yo, lo que no sé yo es que cuál es lo que pasa dentro de su corazón al pecar. ¿Verdad? Si está como aquellos que dicen el que peca y reza, empata, ¿va? O sea, ya pequé, ya recé, ya empaté. No, ¿qué le sucede? Si no le sucede nada, está terrible, porque está como que llegando a un punto de apostasía irreversible. Pero hermano, cuando uno siente y el Espíritu Santo le muestra en algo que esté fallando y produce, ay hermano, la verdad, el pecado sale caro, pero la arrepentida, es que rico acercarse a la presencia de Dios, humillándose delante de Él, reconociendo eso y pidiéndole al Señor. Yo no sé si, ¿cuántos han leído el Salmo 51? A mí me gusta el Salmo 51 porque veo a un David arrepentido. A un David le dice: Señor, no me eches de tu presencia, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Estaba como conmovido. Yo no sé si a alguno ya le tocó que pasar ese Salmo 51, pero si lo has pasado y has orado como David, significa que no has llegado a algo irreversible, ¿no? Acá Hebreos 6:6, la Biblia Moderna Prat dice: y después que han caído, oiga esta apostasía, y después que han caído en la apostasía, imposible es renovarlos otra vez para arrepentimiento. Está uno orando: Padre, mira, ¿cuántos dan gracias a Dios por estar recibiendo la palabra hoy y que se produzca un arrepentimiento? Porque dice: es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, habiendo ellos crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y habiéndole expuesto a la ignominia. Esta palabra ignominia es afrenta o vergüenza pública. Hermano. Entonces la apostasía irreversible lleva a alguien a exponer al Señor. Sí, pero Él dio su vida por ti. Ya no quiero nada. Es bien delicado. Mire, oremos mucho
por el pueblo. Si usted conoce a alguien, me sorprenden a veces a mí, hermano. Ay, Dios, a mí me sorprende cómo está operando la apostasía. Yo he visto aquí a veces gente en la iglesia, hermano, que en este tiempo, muy bonita, así que qué bonito, y el pastor y aquí, y después, ¿qué pasó, hermano? Hasta me escribirles un mensaje y lo dejan en visto a uno. Yo no les vuelvo a escribir. Digo, sí, de verdad. Así que tenga cuidado. No, de verdad, si hasta a mi mamá le molesta eso, un día me dice, fíjate que le escribo un mensaje y en visto me dejan, hablando de mis hermanos, ¿va? ¿Cómo se atreven? Entonces, pero dije yo, o sea, ¿y ahora? Pues también que iba. Digo, entonces, ¿qué pasó? Entonces, esto, hermano, es una señal que esta es la última hora y que el espíritu del anticristo se anda moviendo de una manera tremenda, y puede hacer que hay gente que caiga en apostasía porque se empieza a justificar por la ley y no porque Cristo sea el que habite dentro de ella. Hermano, eso es precioso, hermano. Mire, ¿cuántas mamás hay acá? Papá. Mire, ¿se acuerda del momento tan lindo cuando estaba cargando a su bebito, su bebita? Así, el primer día cuando había nacido. Pero gracias a Dios usted tuvo paciencia. ¿Cuándo va a crecer? No, mejor la regalo o lo regalo. ¿A que no hizo eso? Imagínese. No, si no esperó. Y hoy tal vez tiene un hijo, una hija que le ayuda, que le auxilia en todo. Yo creo que se les pongo eso como ejemplo, porque Cristo, aunque esté pequeñito, aunque esté recién aunque estés recién siendo engendrado por la palabra, porque la estás oyendo, pero ten paciencia, porque persevera, permanece, y Él va a seguir creciendo dentro de ti, hasta que un día puedas decir, de verdad, con toda solvencia, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que se va a ver en ti es Cristo. Ya desaparece la persona, desaparece tu carácter, desaparece tu comportamiento, desaparece todo. Y si hay algo que se va a ver en ti, es a Cristo. Si alguien te conoció, va a haber una sorpresa tremenda. Dice, hombre, pero si antes usted a estas alturas y con esa palabra ya tenía la mano lista, y ahora no, ni las manos mete. No, es que ahora ya no puedo. Sí, ya no puedo. ¿Por qué no puede? Porque ya no soy yo. Yo he muerto, ahora Cristo vive dentro de mí. Y ahora todo lo que puedo vivir es para Él. Qué hermoso, ¿ah? Vamos a ver, aquí vamos a ir finalizando. El tema está disponible para que lo estudiemos. Dejémoslo ahí por hoy, pero yo todavía tengo espacio de unos minutos ahí. No sé si tenemos alguna aportación o alguna pregunta al tema, hermanos. Bueno, para los hermanos que están aquí presentes, pues los que tengan sus dudas, si lo están viendo ahí, escríbanlas, o comentarios, comenten ahí, ¿verdad? Cómo les haya parecido, porque cómo voy a saber. Tal vez un día que tengamos aquí los que estén en Zoom, no en Zumbido, sino en la aplicación de Zoom, ¿verdad? Vamos a estar viendo, hermanos, alguna, y tal vez se conecten ellos. Vamos a ver cómo le hacemos en los siguientes días. ¿Habrá o no habrá? Amén. Pastor, yo solo relacionaba este tema con aquel versículo donde dice, por cuanto ni eres frío